Pase bien amigos y amigas, amantes de las abejas. He andado por Honduras y me he alegrado de ver a ambos lados de la carretera cómo hay flores blancas y amarillas, resaltando más las amarillas, que son la flor de con o tachiste, llamado también científicamente Perimenium grande. Ya está en plena floración esta planta, la cual es importante para todas las abejas, especialmente para las abejas nativas sin aguijón. Me alegra mucho que todavía hay personas que tratan de conservar estas plantas al ver a las orillas de la carretera, como también en algunas fincas y potreros que se ve bien amarillo. Me alegra mucho porque hay personas que han tratado de conservar estas plantas. Estas flores ayudan para las colmenas que están débiles para fortalecerse, y aquellas personas que han cuidado sus colmenas, ya sea apis melífera o abeja nativa sin aguijón, pues les sirve para tener su primera cosecha de miel. Me decía un amigo que él aprovecha para eso, para cosechar miel de apis de estas flores, solo que también me decía que tienen la característica de que es una miel que rápidamente se cristaliza. Bueno, esa es la experiencia que ha vivido él, debido a que estas plantas pues son de montaña, y normalmente la miel de montaña es rápido para cristalizarse. Y otra cosa que también les quería compartir es pues sobre las abejas Dinotrigona perilampoides, que ustedes ya han visto en otros videos. Tenía 3 colmenas. Esta es una de ellas, la segunda. Es una colmena pues que llegó a esta caja, y ahí se ve que está pues en pleno trabajo entrando con polen a su colmena, lo cual me alegra mucho. Quiere decir que están aprovechando la floración de la temporada. Pero también a la par de esta tenía otra colmena, Nanotrigona perilampoides. Ahí la podemos ver. Ahí está el tubo de entrada y salida o piquera. Pero me llevé una sorpresa, y es de que no se mira entrada de abejas, ni entrada ni salida de abejas a la colmena, sino más bien que se ven unos animalitos que caminan allá adentro, que son pues unas hormigas que están habitando dicha caja. ¿Qué pasaría con esta colmena? Pues la verdad que no sé qué sería lo que pasó. Lo que encontré dentro de ellas pues fueron algunas hormigas como esa que están viendo que anda ahí en el alza de miel que le había colocado. Todavía no habían comenzado a trabajar ahí en esa alza, pero yo se la coloqué porque vi que en el alza de nido pues ya estaban trabajando bastante bien. Entonces, para que después en esta temporada de floración pudieran subir también a esa alza para la miel. Pues ahí estamos observando ya el trabajo que había realizado la colmena, el involucro pues que tenía alrededor de la cámara de cría, pero hay ausencia de alimento. No sé qué pasaría porque también ya tenía miel como también pan de abeja en la colmena. Y ahí estamos viendo parte de la cría que quedó también. Lo que me ha extrañado es de que no veo ninguna abeja muerta. No sé si será que las hormigas las han sacado o no sé. Pero sí, es extraño ver de que no hayan sacado la cría de ahí de los panales, ya que cuando hay hormigas u otras abejas que invaden a estas colmenas, como la elestrimelita o abeja limón, pues ellas se llevan el alimento como también las crías de la colmena. Ahí estamos viendo las hormigas pues que están dentro de la caja. Sin embargo, no son gran cantidad como para decir de que fueran amenaza para esta colmena. Pues, ¿qué pasó? La verdad que no lo sé. Por el hecho de que, como les digo, no hay pues abejas muertas como para decir de que la colmena se haya muerto. Si fuera invasión de hormigas
o abejas, pues también se hubieran llevado las crías y esas ahí están todavía dentro de la cámara de cría. Así pues que algo pasó con la colmena, la verdad que no sé qué sería y como no estaba acá donde las tengo para poder estarlas observando, pues la verdad no sé qué sería que afectó para que la colmena se perdiera. Y por supuesto, la falta de cuidado, ya que estas colmenas pues están abandonadas, podríamos decir, en el lugar donde se encuentran. Cuidemos las abejas, ellas son nuestra vida. Bendiciones.